primer tema del día de hoy es innovación, estrategia y emprendimiento empresarial. Innovación, estrategia y emprendimiento empresarial. El emprendimiento e innovación es una combinación de habilidades y enfoques que permiten a crear nuevos productos y procesos. Aquella combinación de habilidades y enfoques incluye una mezcla de creatividad, innovación, iniciativa, riesgos, trabajo en equipo, liderazgo, motivación y visión, que se materializa en una iniciativa propia, emprender o dentro de la organización, intraemprendimiento. Voy a presentar a Luis Enrique Flores. Él es docente de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería y máster en Administración Pública por la Columbia University. Executive Manager del Hub de Innovación en Construcción La Mezcladora, becario del Programa de Liderazgo y Competitividad Global del Georgetown University. Un aplauso, por favor, para Luis Enrique. Buenos días con todos y con todas. Bueno, mi nombre es Luis Enrique, gracias por estar aquí. Hoy día la charla tiene como objetivo contarles qué es lo que está haciendo el sector privado, el corporativo en materia de innovación. Ahora ustedes se preguntarán por qué si somos una entidad pública del Estado no cuentan mejor lo que se hace de la PCM, lo que hace el Ministerio de Vivienda, lo que podría estar haciendo Proinversión o cualquier entidad pública del país o de Latinoamérica o del mundo en general. En los ecosistemas de innovación, el sector corporativo, el Estado, las startups, etcétera, están conectadas a través de un ecosistema. Entonces lo que podemos hacer es ver buenas prácticas, porque esta no es una charla teórica, es una charla que se ha hecho con base en la experiencia, el trabajo que hemos nosotros en UTEC realizado, y se puede usar vasos comunicantes. Podemos ver lo que ha hecho el corporativo y traspasarlo a nuestra propia experiencia en el sector público, que yo también tuve la oportunidad hace unos años de trabajar 3 años en Proinversión, así que conozco el monstruo desde adentro y es un gusto siempre venir a entidades públicas. Lo primero que voy a hacer es contarles quiénes somos. ¿Han escuchado del UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, una universidad que tiene aproximadamente 12 años y que tiene 13 carreras y su foco está distribuido en 3 grandes bloques: ingenierías, ciencias de la computación y tenemos una carrera de administración y negocios digitales. A mí me gusta mucho esta lámina porque es como el cimiento, es la filosofía que rige a UTEC. Esa es la misión de UTEC. Nuestro trabajo es resolver problemas complejos para crear un mundo mejor. Y ese es uno de los puntos más importantes que creo que podría ser el primer punto que ustedes se lleven de esta charla. Antes de empezar a trabajar de innovación es importante tener un norte. Y ese norte suele comenzar por visiones y misiones como estas. Entonces UTEC tiene una gran inclinación por tecnología, tiene innovación en su ADN, pero también invita a sus estudiantes a que puedan resolver esa clase de problemas complejos. Hoy día les voy a contar algunos de ellos. Acá hay algunos números, pero entre todos esos números de esta lámina hay una que a mí me llama mucho la atención. Es el que está encerrado en un cuadrado rojo. Es la cantidad de estudiantes que tienen o una beca completa o algún beneficio. Entonces ese es un segundo punto que distingue a nuestra universidad, que buscamos priorizar una economía del talento por encima de una economía del privilegio. Entonces depositamos mucha energía para poder a los chicos que tienen el talento, pero no necesariamente los recursos para poder pagar la universidad, que puedan cumplir con ello más allá del apellido, de la etnia, de la religión, del nivel socioeconómico, del colegio donde estudiaron, etcétera, sino solamente el talento y la capacidad que tienen. Y ustedes saben por ley universitaria, por SUNEDU, que todas las universidades del país, yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, en la Nacional de Ingeniería, deben tener una incubadora o una aceleradora, ¿verdad? Por ley universitaria, la SUNEDU, que establece las reglas de calidad de la educación superior en nuestro país. Nosotros tenemos una que se llama UTEC Ventures. ¿Quiénes han escuchado UTEC Ventures? ¿Podrían levantar la mano? El 1% de la sala. Bueno, saliendo de esta reunión va a ser el 100%, ¿no? Más allá, lo han escuchado, más allá que recuerden que eso que no es. UTEC Ventures es la aceleradora de negocios. Aquí sucede algo con innovación, que se utilizan muchas palabras que pueden ser ambiguas. ¿Qué es innovación? Probablemente si yo pregunto aquí qué es innovación, que estoy adelantando una pregunta de la presentación, van a haber 20 respuestas distintas. Han escuchado que se usa mucho la palabra startup, que no es otra cosa que una empresa que crece muy rápido, una empresa que se basa en tecnología y que está yendo con mucho riesgo porque no necesariamente su producto está validado en el mercado. Entonces en innovación hay muchas palabras. Nosotros somos una aceleradora. ¿Qué es una aceleradora? Un acelerador es cuando vienen estas empresas tecnológicas que se llaman startups, que probablemente son parte de su día a día. ¿Cuántos tienen en su celular descargado rápido o pedidos ya?
Imagino que varios. Rappi es una startup colombiana. Y es una startup porque tiene uso de tecnología. Segundo, porque plantearon una hipótesis y no necesariamente sabían si el mercado iba a aceptar esa hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de Rappi? Que la gente está dispuesta a pagar para que le lleven la comida a la casa. Y eso lo empezaron a probar. Seguro muchos de ustedes también tienen Uber o alguna otra empresa de celular de taxis, ¿verdad? Bueno, Uber también comenzó con eso, haciendo uso de la tecnología para digitalizar algo que ya estaba en nuestras vidas. ¿Qué hacíamos antes cuando queríamos pedir un taxi? Salíamos a la esquina, ¿no? A la esquina esperábamos que pase el taxi, a veces con más o menos miedo, no sabíamos qué ruta iba a tomar y empezábamos a negociar con el taxista. Oye, ¿cuánto me llevas a la Javier Prado? 15, 12 te pago. Dependiendo del día te decían que no y te subías al taxi y le ibas. Uber digitalizó eso, una práctica que era cotidiana y su hipótesis era que la gente estaba dispuesta a pagar y deseaba que un taxi los recoja en la puerta de su casa. Y le sumaron más componentes, como el seguimiento, el pago directo a través de la tarjeta, etc. Entonces las startups no son otra cosa que empresas que tienen un componente tecnológico y que adicionalmente buscan crecer muy rápido. Cuando hablamos de un país, ¿se acuerdan las épocas, por ejemplo, gobiernos anteriores, cuando el Perú crecía 6%? Todos estaban felices. 6% para un país es tremendo. Un país es un bloque grande. Cuando China crecía a ritmos de 8 o 10%, era para hacer papers en los doctorados. O sea, algo inexplicable. Las empresas corporativas, Coca-Cola, Pepsi, crecen quizás a otros ratios, pero las startups son empresas que tienen mucha hambre. Tienen que crecer vorazmente. Entonces, normalmente crecen a ratios de 15, de 20%. Entonces, van constantemente en la búsqueda de ese mercado. Eso es lo que nosotros hacemos, trabajar con empresas tecnológicas que quieren conquistar mercados y que tienen un producto que es riesgoso e incierto. Y acelerar, ese verbo, ¿qué significa acelerar cuando esta persona que se ha parado acá me dice aceleramos startups? Le hacemos un diagnóstico y luego empezamos a ayudarlas a que sigan creciendo. Lleguen a nuevos mercados, mejoren su producto, mejoren su tecnología, entiendan mejor al usuario, le den al usuario algo que verdaderamente demanda. Y así es como nosotros, ese celular hay que apagarlo de una vez, así es como nosotros hemos acelerado más de 80 emprendimientos. Tenemos un pequeño fondo de inversión, nos ha ido bastante bien, lo hemos multiplicado por 2, es decir, ponemos plata. Nosotros, de hecho, acabamos de cerrar un programa de aceleración con la cooperación coreana, con KOICA. Y nosotros hemos invertido hasta $75.000 en 10 emprendimientos, en cada uno. Y empezamos a hacerlos crecer y a cambio de esa inversión, ¿qué creen que ellos nos dan? No hay respuestas incorrectas. ¿A qué creen que nos dan? Tecnología. Más fondos. Experiencia. Nos dan acciones. Como es normalmente, nos dan equity. Yo pongo plata y me convierto 2% dueño de esa startup. UTEC Ventures tiene 10 años, este año cumplimos 10 años, es nuestro 10º aniversario. Y empezamos siendo solamente una aceleradora. Venían startups a nuestro programa, invertíamos plata, nos daban equity, nos daban acciones y las ayudábamos a crecer. Crecían, otra empresa las compraba, sus acciones valían más y la plata que pusimos nos regresaba multiplicada por un factor. Ese era el negocio. Pero nosotros, le dejé un regalo aquí, lo siento. Por favor, tomen la foto de ese QR y regresen a la exposición. Ahí está el portafolio de todas nuestras startups. Pero no se queden en el celular. Bueno, pueden hacerlo, ya todos somos adultos acá. Yo no voy a controlar a cada uno. Si alguien quiere estar con el celular, pero les pido por favor que faltan más o menos unas 50 láminas que se queden aquí conmigo. Aquí ustedes van a poder encontrar todas las startups que siguen vivas que nosotros hemos acelerado y puesto plata. Entonces aquí están los negocios que hemos acelerado nosotros. Pero nos hemos transformado, quienes han tomado el QR, compártanselo a los que todavía no han tomado la foto. Después yo se lo paso, no se preocupen. Nosotros nos hemos transformado en un centro de emprendimiento y de innovación. Dejamos de ser solamente aceleradora, que era un negocio, y en aceleradora ¿cuántas personas trabajan? 3 o 4. Hoy en día en el equipo tenemos 34 personas y somos todo un centro de emprendimiento e innovación. ¿Por qué? Ese es el siguiente mensaje que me gustaría dejarles. Porque nos hemos arriesgado en todo. Hoy en día tenemos toda una línea de trabajo que va desde los estudiantes de UTEC, que son nuestros clientes internos, hasta los corporativos, que es el foco en el cual me voy a centrar en esta exposición. Acá hay los 8 programas que tenemos nosotros.
tenemos la aceleradora que se mantiene, la mezcladora que es un conjunto de empresas del sector construcción que está enfocado solamente en construcción y hacemos innovación para ello y para vivienda. Tenemos uno para la Amazonía, tenemos un programa que lo sacamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para emprendimiento femenino. Normalmente los fundadores de startups suelen ser hombres, es un ratio de 8 a 2 más o menos, entonces fortalecemos capacidades de mujeres. Empezamos a hacer emprendimiento social y de impacto. Nosotros hemos ido por 8 años emprendimiento tecnológico y luego empezamos a hacer emprendimiento social y de impacto. Empezamos a hacer algo que no sabíamos que era. Nos lanzamos a algo nuevo. Programas universitarios, trabajamos con el Ministerio de la Producción, que tiene a ProInnovate, seguro ustedes han escuchado, es una isla de excelencia también ProInnovate, con el programa Startup Perú e innovación corporativa. Y si queremos entender el trabajo de Tech Ventures, estos dos bloques explican cómo es que trabajamos. En la parte superior es emprendimiento. Y estos 3 bloques de aquí, perdonen los que están viendo la pantalla de allá, pero miren los 3 bloques que están arriba, que dicen programa de ideación hasta programa de incubación, son para nuestros estudiantes. El día que ustedes visiten UTEC Ventures, que sería un placer recibirlos, van a ver que tenemos una pared para todas las startups externas y tenemos una pared para las startups de nuestros estudiantes. Hoy día lo que está pasando es que nuestros estudiantes están dejando la carrera. Y nosotros, lejos de castigar a los estudiantes, los apoyamos todo lo que podemos cuando en 6º ciclo, 8º ciclo, quieren renunciar a la carrera. Entonces ya esto que pasaba en las películas con Bill Gates dejando la universidad o Mark Zuckerberg dejando Harvard, ahora nos pasa muy seguido a nosotros con nuestros estudiantes. Tenemos 3 programas para que los chicos de UTEC empiecen a crear sus startups. Hemos invertido, antes de este último programa que les conté con la cooperación coreana, hemos invertido $25.000 en 2 emprendimientos de estudiantes de UTEC. Uno, 3 chicos vieron que los pacientes con cáncer empeoraban su condición debido a la falta de seguimiento a su tratamiento. Hay muchos factores, probablemente, ¿no? Puede ser el sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero ellos crearon una startup que se llama People, que ayuda a que el paciente entre a una comunidad y le hace seguimiento para que cumpla mejor su tratamiento. Y luego, unos chicos de nuestra carrera de Ciencia de la Computación han visto esa película que se llama Her, de una persona que se enamora de la inteligencia artificial. Véanla, es muy buena si no la han visto. Bueno, nosotros, estos chicos crearon una inteligencia artificial que te corrige tu pronunciación en inglés, pero que tiene memoria. Es como yo le digo a esta inteligencia artificial, le digo, hoy día voy a estar con los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Nación, y en la noche me pregunta qué tal me ha ido. Bueno, eso lo veremos. A ver, acá puedo ver quiénes se duermen y quiénes no. Entonces vamos a ver qué tal sale la presentación. Entonces, invertimos en ellos $25.000. Entonces empezamos a apoyar a nuestros estudiantes porque queremos que ellos creen sus propios emprendimientos. Y luego tenemos la parte de innovación, que la parte de innovación normalmente está centrada en el corporativo. Y ustedes ven 4 bloques ahí, ¿no? Hoy día, la última parte de esta presentación, esperemos que dé el tiempo, se centra en explicar esos 4 bloques que son los que trabajamos con el sector privado. Y les quería poner unos ejemplos acerca del trabajo que hacen los estudiantes. Yo aparte, por favor, si tienen el celular prendido como en el cine, bajen el volumen, porque yo pierdo la hilación y después termino hablando de otra cosa. ¿No? Le voy a hablar del debut de Pablo Guerrero Matute, no puede ser. Apaguen el celular, por favor. Este es un aplicativo que hicieron estudiantes. Yo dicto un curso en la carrera civil. Y estos estudiantes vieron que el maestro de obra tiene un problema. Lo primero es identificar un problema. Normalmente el estudiante quiere irse de frente a la solución y nosotros tenemos que poner el freno en mano. Conoce bien tu problema. La solución va a caer por su propio peso, pero conoce bien a tu usuario y tu problema. El maestro de obra normalmente no tiene el conocimiento para hacer el estudio de suelos. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? 30 pisos. Una empresa, y esto lo hizo ¿quién? COSAPI, ¿no? COSAPI y Unicomo. COSAPI tuvo que saber si este suelo de aquí de la Javier Prado era rocoso, la característica que tenga para levantar un edificio que pesa muchísimo entre su acero y su cemento y que no se vaya hundiendo con el tiempo. Bueno, el maestro de obra, que normalmente un oficio que se va heredando y que no tiene ese conocimiento técnico, ustedes saben cómo el maestro de obra normalmente mide la calidad del suelo. ¿Han visto alguna vez? Cuando agarra la varilla de acero y produce nada más. O sea, es un método empírico que no te dice nada. ¿No? Agarras la varilla, empiezas
Ya, este suelo es arcilloso. Bueno, estas chicas, esa información está. Existe mucho catastro, mucha información, pero está atomizada. La tiene un gobierno local, la tiene un gobierno nacional, etcétera, etcétera. Estas chicas crearon un aplicativo donde solamente por su ubicación busca toda la base de datos en el Perú y te dice, acá puedes construir un edificio de 4 pisos. Lo único que hicieron fue conectar... Sorca. Eso está peor que el celular, Sorca. Lo único que hicieron fue conectar la información existente con la tecnología para que el maestro de obra pudiera saber cuánto construir. Ya después, si el maestro de obra quiere ganarse un dinero más y te pone 2 pisos, es otra historia. Ayer ya tuvieron la clase de ética, ese no es el tema de hoy. Pero eso era lo que hicieron estas chicas. Luego, ustedes saben que en la construcción es clave que uses todo tu equipo, por más que te moleste. Pero se te muere un obrero y se te para la obra, ¿no? Y te cae una tuerca del piso 20 y con la fuerza y gravedad de cómo cae te puede quebrar el cráneo, ¿no? Y es una tuerca nada más. Entonces, unos chicos con drones empezaron a mapear, y esto lo hicimos en la construcción de UTEC. Yo les puse un video, déjenme ver si se puede ver aquí en la computadora, pero lo que hicieron estos chicos, estamos ampliando el campus de UTEC. Entonces, con el dron te va detectando qué obreros tienen puesto el casco. Y si el obrero no tiene el casco, les manda una descarga eléctrica. No, eso no es. Pero le avisa al supervisor, no hemos llegado a esos niveles, pero le avisa al supervisor. Eso es para que despierte un poco el público, pero le avisa al supervisor si el obrero tiene o no. Entonces, este es nuestro campus. Si pasan por Barranco, van a ver que estamos construyendo la segunda parte. O pregúntenle a alguno de nuestros vecinos de ahí. Déjenme ver si se puede ver el video. Parece que no. Bueno, no se puede ver el video, pero yo quedo con compartirles esta presentación y se las hagan llegar por el correo. Pero aquí lo que pueden ver es cómo el dron va identificando a cada uno de los obreros en tiempo real. Entonces es muy interesante. Esto lo hicieron unos chicos de 9º ciclo de civil, nada más. Y la mezcladora es el lado más corporativo de UTEC. Ya les hablé de lo que hacemos con estudiantes. Con estudiantes hacemos 2 cosas. Los orientamos a que creen sus startups y también diseñamos cursos en UTEC Ventures para ponerlos en la currícula de UTEC. Cursos puramente de innovación. Y luego trabajamos con corporativos. Trabajamos con corporativos 1 a 1 también. Pero la mezcladora es, digamos que el caso de éxito y el caso más grande que tenemos en UTEC Ventures. ¿Ven los logos de ahí? De las empresas, están las empresas de materiales más importantes del país. Pacasmayo, Unacen, Cier, Perú, Saint-Gobain y Sika, que son las 2 más grandes del mundo, etc. Entonces, hemos juntado empresas de construcción para generar innovación. Y hay algunos mensajes que quiero dejarles a raíz de la mezcladora que le he tomado como pretexto para poder transmitirle precisamente algunos conceptos de innovación corporativa. El primer punto es esta imagen de acá. Muchas de esas empresas son competencia en el mercado. Muchas de ellas son competencia en el mercado. Pero, me imagino que se van a olvidar mucho de la presentación, pero un concepto que creo que sería muy saludable que se queden es visión compartida. Todos aquí tenemos la visión compartida de hacer algo por el sector construcción y vivienda. En el país, ¿cuántas viviendas han sido construidas sin asistencia técnica? ¿Qué porcentaje creen? Díganme el número del 0 a 100. 95. Menos. 75. 70, un poquito, 70. Muy bien. 7 de cada 10 casas en el país han sido construidas sin asistencia técnica. O sea, el 70% aparte, no es que sea coincidencia, pero aproximadamente el 70% de Lima urbana puede colapsar con un terremoto. Dígame. En esta tarde, pero tengo una pregunta inocente. Plaza Vega de Sucre, Plaza Vega de Chorrillos, por donde está la Cinevilla, quiso hacer sótanos y lo tuvo que obstruir el número de sótanos que quería hacer, porque corre el agua internamente y ha desviado o ha bloqueado, porque el agua no se seca, sino se desvía, y el agua vuelve a su curso histórico. Dígame la pregunta. Es el caso de Chosica. En Chosica vuelven a hacer, por donde corre el agua, viviendas, y nuevamente otro alcalde la vuelve a hacer o hacer. A ver, la población no acepta su reubicación. Permítame un ratito. No sé cuál es la pregunta. La pregunta es si esta tecnología permite descubrir en qué área se puede hacer los niveles de pisos. Esa es la pregunta anterior. Un problema
Dos cosas. Para mantener el orden... El cuarto sótano, inhabitable porque causa oído al oído. Ya. Malestar al oído. Permítame, creo que las intervenciones son buenas, todas las preguntas al final, porque si no, no voy a acabar nunca. Y segundo, preguntas, yo siempre he comprado en metro, de Plaza Vea no tengo mucho, hay que decir. No, mentira. Más allá de la broma, eso creo que está fuera de mi entendimiento. Entonces quiero ser muy franco en decirle hay preguntas que yo no puedo responder, o sea, si Plaza Vea tiene el sótano, no lo sé. Pero esa tecnología de las chicas, entiendo que usted me está preguntando por lo que hace unas láminas. Han llegado, lo han hecho en 4 meses también, seamos conscientes que es un trabajo de 4 meses de estudiantes de pregrado. Entonces han llegado solamente a decirte qué calidad del suelo y luego cuando se meten en el algoritmo te dicen cuántos pisos. No creo que puedan resolver el problema hecho Zika, ¿no? Pero para el siguiente curso de pronto sí, ¿no? Vamos a ver si lo logran, Volviendo a esta lámina, ¿cuál era el mensaje? ¿Alguien recuerda cuál era el mensaje que le di? Visión compartida. Visión compartida es precisamente, va a haber una beca que van a donar de UTEC, ahí está Melissa, para el que más participe. Visión compartida es un tema fundamental acá. Acá hay competencia, pero para empezar con innovación nosotros dijimos, tenemos que tener un denominador común. Y el segundo tema es la mirada ecosistémica. De hecho, ustedes pueden encontrar logos de algunas organizaciones estatales. Tenemos convenio con la PCM, tenemos con el Ministerio de Vivienda, que es el órgano rector del trabajo que nosotros hacemos. El segundo concepto es tratar de conectar con todos los actores que están haciendo algo. Eso ustedes lo pueden aplicar en su propia práctica cotidiana. Si el Banco de la Nación quiere hacer innovación, no es un pecado que toquen la puerta probablemente del BCP. No es un pecado que toquen la puerta de Intercorp. No es un pecado que toquen la puerta de Banco Estado de Chile. Que Banco Estado de Chile es un banco que acaba de lanzar un crédito exclusivamente para startups. Algo que parece inimaginable en nuestro país. Y si uno ve la entrevista que le hacen, no recuerdo cómo se llama el banco, el periódico financiero que tiene La Tercera. Creo que es Financiero, ese periódico chileno. Y le hacen la entrevista a la persona que dirige el Banco Estado de Chile y dice, nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Porque nosotros como Banco Estado no tenemos el conocimiento para tratar con emprendedores y con startups. ¿Qué hicimos? Llamamos a los que saben hacerlo. O sea, ese acto aparte de reconocer, yo no sé eso. Yo como Banco Estado sé manejar otra clase de finanzas. Pero para trabajar con startups voy a llamar a los que saben hacerlo. Y ya lanzó Chile un crédito exclusivamente para ello. No es un pecado, es una mirada ecosistémica de conectar. Eso es un componente clave de la innovación, que va de la mano con un valor, que es el valor de tener esa humildad, esa transparencia y ese afán de conectar. Si no me quedo estancado en mi propio espacio. Y un hub no es otra cosa que un conjunto de actores reunidos alrededor de esto, de objetivos en común. Nosotros tenemos 3 objetivos en común. Cerrar brechas de vivienda, incrementar la productividad del sector construcción, que si uno le quita, ¿cuál es el sector menos productivo del Perú? ¿O el más productivo? ¿Cuál es? ¿Cuál tiene mayor? No, pero construcción está por los suelos. Construcción es un sector minero es el más productivo. Claro, me veo forzado porque yo como minero lo único que hago es vender commodities. Entonces, y el precio me lo da el mercado. Tengo que ser innovador para reducir la operación. Ahí está la ganancia, ¿verdad? Ahí está la ganancia. Entonces, mi propia situación, mi propia adversidad, que es un gran motor la adversidad, me invita a ser muy productivo. Construcción es un sector que viene hace 100 años haciendo lo mismo. Es un sector muy poco tecnificado, muy poco industrializado. Entonces nosotros nos juntamos precisamente para cambiar esa situación, incrementar la productividad del sector construcción. Preguntas al final, por favor. Y aparte tenemos un incentivo muy perverso. La mano de obra en el Perú es barata. Claro, cuando le tienes que pagar $15 la hora a un obrero de Estados Unidos para que te instale el drywall, inventas un robot. Pero cuando tienes que pagarle 7 soles 50 la hora a un obrero, dice, bueno, contrato 3. Entonces, aparte de nuestra informalidad como país, que ahí estamos pre-pandemia 70%, post-pandemia creo que ni quieren mostrar los resultados de cómo está la informalidad en el país, pero hace que nuestra mano de obra sea muy barata y eso es un incentivo perverso para no incrementar la productividad, porque puedo pagarle barato. Y el último, incentivar el ecosistema de innovación, el otro círculo. Ahora vamos a entrar, ya vieron el panorama de UTEC Ventures y un ejemplo, la mezcladora de lo que estamos haciendo con corporativo. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que estamos haciendo.
Estos son algunos datos que puse. El mensaje de esta lámina es que el corporativo cada vez está invirtiendo más en innovación. Ese es el mensaje de este gráfico. Hay una tendencia positiva a poner más de mi presupuesto en innovación. La siguiente lámina, que dice que nos vamos al repechaje, es que nosotros siempre quedamos fuera de los 5 grandes de Sudamérica, ¿no? Somos el 6º. Entonces, comparen cómo está Colombia, que el salto de innovación en Colombia ha sido envidiable. México y Brasil son 2 mercados, están fuera esos 2 monstruos. Y luego está Chile, que es el gran referente, nos guste o no, ¿no? Es un gran referente en materia de lo que se hace innovación. Y Perú ocupa el 6º lugar ahí. Y miren, este es el zoom de esta lámina. Miren el comparativo con lo que le llamamos el benchmark, ¿no? Perú, cuando hace el comparativo, siempre se compara con la Alianza del Pacífico. Chile y Colombia son nuestros 2 grandes comparativos. Chile ni nos mira a nosotros. Chile siempre está mirando a Israel, a Nueva Zelanda y a países de Europa. Pero nosotros siempre estamos haciendo ese benchmark. Este es el ecosistema legal, ¿verdad? No, este es el ecosistema de innovación. Y esta es la inversión. Estamos en otro punto porque el ambiente legal promueve más esas aplicaciones en países que usted mencionó, Colombia y Chile. Hay muchas variables y la verdad es que no me quiero desvirtuar porque mira que me quedan 20 minutos. Entonces, empezamos a hablar y además hablar de temas legales es bien complicado, ¿no? Si están abogados aquí, yo perdería. Además, yo me eduqué en ingeniería mecánica. A mí me dan mejor con los motores que con las leyes, ¿no? Entonces, no es mi campo. Lo voy a llevar a mi campo, más bien. Ya voy a jugar de local a pesar que estoy de visita. Y estos son los sectores en donde más se está incentivando la innovación. Y el sector donde más se está incentivando es precisamente el sector donde ustedes están, que ustedes pertenecen al sector financiero. Más allá de la etiqueta privado, público, ONG, ustedes son sector financiero, ¿no? Y ese es el sector que más resalta. Ese es un punto muy a favor de ustedes, porque pueden utilizar las prácticas de otros bancos que ya están digitalizando, que ya están haciendo transformación digital, que ya están creando nuevas dinámicas, que ya están haciendo nuevos algoritmos o nuevos cálculos para poder medir el nivel de riesgo de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una gran ventaja, sabiendo que estoy en una clase o en un sector donde muchos están avanzando. Bueno, me subo en hombros de gigante, ¿no? Habían algunas cosas adicionales que quería poner. Hay algunos temas más allá de la inversión, que es también en innovación, muy pocas líderes son mujeres. Entonces también tenemos muchos pendientes en temas de paridad. También tenemos muchos pendientes en ello. Y luego hay una serie de valores también que son diferentes entre el corporativo y el sector de innovación o las startups. Miren los valores del corporativo y cómo se atribuyen ellos, cómo se mencionan. Faltaría la columna del sector público, esa después la saco con ustedes acá. Pero el corporativo, mejor les voy a dar la siguiente metáfora. Ustedes han escuchado que en materia de innovación se utiliza mucho la jerga de animales, los unicornios, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez eso? Hubo un profesor del MIT que escribió este libro de donde se desprenden muchas jergas. Rappi, por ejemplo, es un unicornio. Unicornio se le llaman a las empresas que valen más de 1.000 millones, que su valorización es mayor a 1.000 millones. En esa jerga de innovación que utiliza mucho animales, imagínense una sabana, los corporativos son como elefantes. Son lentos, sobreviven mejor a las crisis económicas, tienen espaldas financieras más robustas. Una startup es como una gacela. Es mucho más ligera, mucho más ágil, pero puede perecer ante cualquier crisis económica. Entonces, son 2 culturas diferentes. Y si ponemos una columna más, el Estado también tiene su idiosincrasia, ¿verdad? Si yo abro el micrófono acá y les digo, díganme cuáles son las características de una organización estatal, probablemente la gente lo primero que va a decir es la burocracia, ¿no? Yo creo que se ha satanizado mucho la burocracia porque la burocracia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si nosotros estudiamos políticas públicas, puede ser que la burocracia sea lenta, pero la burocracia también da continuidad, porque cada vez que hay cambio de gobierno, los que se van son las cabezas, pero lo que se queda es la gran banda de trabajadores que permanentemente está trabajando. Entonces tampoco hay que satanizar tanto una palabra, pero el Estado tiene sus propias características versus el privado y versus el ecosistema de innovación. Y esto lo voy a pasar por cuestiones de tiempo, pero más adelante lo vemos. ¿Qué es innovación? ¿Qué consideran que es innovación? Porque estamos hablando aquí de innovación, pero probablemente cómo la verbalizamos o el concepto que tenemos no es necesariamente el apropiado. ¿Qué creen ustedes que es innovación?
Un cambio es una muy buena palabra. Mejor es otra palabra. Valor agregado. Dígame. Un cambio disruptivo. Pero es algo real, que da un valor, no puede ser solamente una idea. Ese es un buen punto. Sino que tenga un valor, una idea nueva, un camino nuevo que te dé un valor a una solución. Ese es un buen punto porque me lleva a la diferencia entre innovación y creatividad. Creatividad se queda en el imaginario. La palabra. Algo aplicable a superar un estado de un hacer en alguna rama de actividad. ¿No? Ese también es muy bueno. Para dar un salto. Ese es muy bueno y aquí corto las intervenciones. Aquí corto las intervenciones. Mi exposición no es la más democrática del mundo, aquí la corto. Pero digamos que lo que usted ha dicho es muy importante porque, y lo junto con lo que dijo su colega, porque innovación es hacer. Creatividad es pensar normalmente, es el proceso de idear, pero innovación es hacer. Y efectivamente hacer cosas nuevas u optimizar las cosas existentes. Al respecto, ustedes pueden encontrar N, o sea, si alguien ha entrado a Google y ha puesto innovación y ha leído lo que dice la RAE, o cualquier otra organización, tienen N. Pero es subrayado en negrita algunas cosas y sobre todo, creo que nos podemos quedar con las palabras hacer, optimizar, mejorar resultados. Eso es innovar. Eso es innovar. Y la innovación está en cualquier lugar. Está en la persona que vende caña de azúcar y lo hace con una máquina y alguien innovó y creó una máquina con la palanca y va mejorando. Efectivamente, la innovación es una mejora. ¿Cómo innovar en un corporativo? Entonces imaginemos, pero esa pregunta la podemos cambiar a cómo innovar en una organización. No, lo que viene a continuación no se ajusta exclusivamente a un corporativo. ¿Puede ser cuestión de metodología? Probablemente. Las metodologías están hoy día, con la educación que vivimos, con la revolución tecnológica que vivimos, que no tenemos que memorizar nada, sino que tenemos todo a un clic, probablemente las metodologías las tenemos a la mano. Las tenemos muy cerca, no es como la época de la imprenta de Gutenberg, donde la gente tenía que memorizar los libros o mandar a alguien que lo copiara, y tener un libro era una joya carísima. Y luego Gutenberg revoluciona eso, y luego lo que vivimos ahora hace que el conocimiento esté a un paso. ¿Será cuestión de estructura? Probablemente. La estructura también es importante, pero hay algo que es el cimiento, es como la base, como la zapata de este edificio. Es una cuestión sobre todo de estrategia y de cultura. Cuando empezamos a hacer innovación, si nosotros no tenemos una estrategia y no tenemos las bases de la cultura, lo que va a pasar es que vamos a ir en cualquier dirección, ¿no? Y como hay un refrán que dice, ningún buen viento es bueno para un barco que no tiene norte, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos innovación solamente por innovar o solamente por transcurrir, no tenemos a dónde llegar. Entonces, hay dos cosas que nos dan la dirección, la estrategia, y lo que nos permite avanzar es el factor cultura. Hay mucha gente que a veces siente que la cultura es lo menos importante, pero estamos trabajando con personas, y personas que piensan distinto además. Entonces, el tema de cultura es clave, aunque nos parezca lo más blando, y se lo dice alguien que es un ingeniero que estudió un curso de letras en la uni. Ya se imaginarán que todo era cálculo diferencial, integral, ecuaciones multivariable. O sea, llevamos un curso que era precisamente ética, que me han dicho que no le gustó mucho lo de ética. Mentira. Pero la cultura es precisamente un tema clave cuando se trabaja con personas. Y hoy día les voy a contar, en función de nuestra experiencia, dónde creemos que son los temas claves respecto a cultura. Este es Sika. ¿Conocen a Sika? Una empresa suiza, probablemente una de las dos más grandes de construcción de todo el mundo. Y este es un documento que es público. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden ver. Y esta es la estrategia de Sika en materia de innovación. Tienen un norte. ¿Cuál es la misión de Sika? Ser la empresa de construcción más sostenible del mundo. Esa es la misión de ellos. En función de ello, orientan. Entonces, el equivalente de esto sería que ustedes como banco también tengan una línea, una estrategia de hacia dónde quieren llegar en materia de innovación. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Esta es una empresa que trabaja con nosotros. Esta es una lámina acerca de su estrategia de innovación. Año a año, ¿qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? Este es el primer documento, como si fuera su hoja de ruta, o es como si fuera incluso su constitución. Un área de innovación, lo primero, y no quiere decir que esté escrito sobre piedra,
es flexible, puede mejorar. La innovación tiene que estar vinculada con un concepto mental también respecto al fracaso. A veces en algunos trabajos el fracaso es castigado. Claro, hay lugares donde equivocarse puede ser terrible. En el MEF, y si trabajo en Tesoro Público, ahí se cuenta centavo a centavo cuánto está en los bolsillos del Estado. Y ahí hay que hacer un trabajo de cirujano, ¿no? Pero en innovación el fracaso es lo más común y tiene que transformarse en un aprendizaje. Entonces esto no está escrito sobre piedra, pero es el primer paso para que un área o una dirección de innovación empiece a trabajar. Y es cuestión de presupuesto. Pueden haber palabras muy bonitas, pero al final del día, ¿cuánto pongo de plata para innovación? Le pido a la gente que haga innovación, pero no le doy ni una hora de su tiempo libre. Le pido que se queden hasta las 10 de la noche, no les separo la agenda. No pongo plata para innovación. Entonces, hay momentos donde las palabras se quedan en el discurso, pero donde se tangibiliza eso es precisamente en poner el dinero e invertir en ello, sabiendo que es una inversión de riesgo, que innovación es como un plato que se cocina a fuego lento. Muchas veces los corporativos sienten que la innovación se va a ver reflejado en la última línea del presupuesto, en el EBITDA, en el bottom line, como le dicen, el primer año. No. La innovación muchas veces es un número en rojo en mi presupuesto, hasta el momento donde sale mi innovación y precisamente empiezo a generar dinero. Y esto de los resultados es precisamente la continuación de esa lámina que les mostré de Zika. Aquí está no solamente el concepto y la parte etérea y la parte a 30.000 pies, están también los números. O sea, ¿qué quiero lograr con innovación? ¿Cuántas personas cuánto quiero reducir el tiempo de las colas que hacen los jubilados en el Banco de la Nación? ¿Cuánto quiero reducir el trámite? Yo cuando tuve que pagar mi título de maestría SUNEDU, en Banco de la Nación no saben el parto que fue. He venido acá a quejarme, ahora que los tengo a todos acá. Pero más allá de eso, ustedes conocen bien cuáles son los puntos de dolor de sus usuarios. Lo saben perfectamente. Si no, hay que ir a la oficina que está en Parque Kennedy, que las colas son muy grandes. Y ahí pueden empezar a hacer mejoras, reduciendo el tiempo, habilitando nuevos servicios, digitalizando, mejorando la experiencia, etc. Entonces, eso es lo que precisamente ustedes pueden hacer y eso se traduce en indicadores, en resultados para mejorar la experiencia de todos los clientes, jubilados, gente que cobra transferencias, estudiantes universitarios que pagan su título, etc., a lo largo de las diferentes oficinas del banco. Y el segundo punto es la cultura. Y en la cultura es un tema, yo creo que es de lo más difícil de explicar, porque lo otro son números, son cosas muy precisas, pero la cultura es un tema de cambiar la mentalidad de la gente. Y cambiar la mentalidad es un proceso lento. Y mucha gente es diferente. Hay gente que necesita primero ver antes de cambiar. Hay gente que se arriesga y lo cambia. Y hay gente que nunca cambia, verdaderamente. O sea, si lo ponemos en una matriz, va a haber gente que está a favor, ¿no? Los que han estudiado gestión de proyectos. Cuando se hace gestión de personas, hago una matriz, veo a la gente que está a favor y que va a ser mi aliada, a la gente que es neutral y que intento moverla como aliada, y hay gente que va a ser oposición siempre. Entonces acá no les voy a dorar la píldora ni romantizar el asunto. Dentro del banco va a haber gente que va a querer hacer lo mismo siempre. Y eso es natural. Y eso es natural y así se mueven las cosas. Hay que ver cómo se va cambiando eso. Pero hay tres conceptos. El primero le llamé liderazgo. Y no es que las cabezas tengan que estar totalmente convencidas. Basta con dudar. Si alguien siente que la innovación puede generar una mejora, yo creo que ya es suficiente. Y es bastante bueno. Entonces creo que no es blancos y negros. No hay que ser tan dogmáticos en decir, yo tengo que creer en innovación. No. Permítete, aunque sea la pregunta, de decir, siento que algo bueno puede salir de ahí. O por lo menos la pregunta de decir, quiero ver. Nada más. Entonces lo primero es un liderazgo transversal, que vaya desde las cabezas del banco hasta el último practicante que haya ingresado a la organización. El segundo concepto es mantener una constancia. Esto creo que es una buena señal de ello. Tienen que haber espacios, eventos, actividades que se institucionalicen y permitan que la innovación no sea una flor de un día, sino que sea un proceso constante. Y el tercer punto es el más complejo de todos. Innovar es cambiar la manera en la que abordo una situación. Es cambiar la forma como voy a resolver un problema.
Probablemente aquí hay gente que ha estudiado muchas carreras, muchas carreras. Cada carrera normalmente te entrena para una forma cómo abordar un problema. La ingeniería, por ejemplo, la ingeniería te entrena para que tú un problema lo abordes de la manera más eficiente posible. Ese es el entrenamiento que por lo menos 5 años yo recibí. Tener un problema y resolverlo de la forma más eficiente con la menor cantidad de recursos. Ese es el entrenamiento que te dan en ingeniería. Solamente que en ingeniería se le suma un componente importante, que es el componente de precisión, ¿no? Es una carrera donde 2 pulgadas son 2 pulgadas. Si es 1 pulgada 7/8, multiplica todo eso por todas las tuberías que conectan Camisea con Melchorita y solamente ese octavo son millones de dólares, ¿verdad? Entonces es una carrera que se enfoca mucho en la precisión. Este es el tercer punto de la cultura, que estemos dispuestos a observar un problema de una forma distinta. Normalmente esa forma distinta también viene de la mano con la palabra empatía, es decir, asumir que yo no tengo la respuesta, sino que la respuesta me la va a dar el usuario. No que yo voy a sacar de mi cabeza o de mi pequeño grupo qué es lo que necesita el jubilado para tener un mejor servicio al momento que recibe su dinero, ¿no? Por ejemplo, hablo de los jubilados porque con mis abuelos yo recuerdo todo cómo ellos llegaban. Se iban tempranito al Banco de la Nación. Bueno, en Navidad llegaban con un chancay y un juguito además, que por lo menos los hacía más felices. Ahora vamos a aterrizar en acciones concretas. Esta es la última parte de la exposición y creo que estoy bien con tiempo para dejar espacio a algunas preguntas. Preguntas, por favor, enfocadas en esta presentación, ¿vale? Nosotros con los corporativos trabajamos 4 grandes bloques. El primero, intraemprendimiento. ¿Alguien sabe o intuye, porque la palabra un poco habla por sí sola, qué significa intraemprendimiento? No hay respuesta incorrecta. Este es un, dígame. Creer en ti. Creer en ti. Está cerca, tibio, digamos, está muy bien. A desarrollar iniciativas conjuntamente. ¿Cómo motivamos a desarrollar iniciativas conjuntamente? Porque la iniciativa no es aislada de, sino es en conjunto. Perfecto, perfecto. Intraemprendimiento, aquí corto la apertura de la respuesta. Intraemprendimiento es trabajar con mis activos dentro de mis paredes. Ustedes todos son trabajadores del banco y van a generar una mejora, pero trabajan entre ustedes. Hay una persona probablemente que toda su vida ha trabajado en el área de TI, conoce bien los procesos y dice, mira, este software lo podemos cambiar. Este proceso aquí tiene un embudo. Esto lo podemos mejorar. Entonces va optimizando, pero me valgo de lo que ustedes tienen en su cabeza. Muchas organizaciones no sacan. Es como los gringos tienen una expresión para eso que se llama pick up brain, ¿no? Que tomo lo que tienes en tu cabeza. Nosotros podemos decir que es como gestión del conocimiento. A veces hay trabajadores que tienen un universo en su cabeza y cuando se van, el banco pierde todo ese conocimiento. Entonces es aprovechar a mis activos internos. Eso es intraemprendimiento. Es encontrar problemas dentro del banco y aprovechar el expertise y el conocimiento de los trabajadores que llevan mucho tiempo y se lo conocen de cabo a rabo y que pueden mejorarlo. No es otra cosa, no es algo más difícil. Nosotros tenemos un centro de intraemprendimiento que se llama la Mezcladora Academy. Lo hacemos con corporativos, pero el año pasado invitamos al Ministerio de Vivienda. Invitamos a 2 equipos del Ministerio de Vivienda para que puedan participar como parte del convenio que tenemos con ellos. Y les puse un ejemplo. Permítanme tomar agua. Menorca, conocen a Menorca, un habilitador de terrenos, ¿verdad? Menorca tenía un problema, que no planificaba bien el agua y el desagüe. Cuando uno tiene una habilitación de terrenos, van viniendo las casas, no puedo conectarme inmediatamente con Sedapal, ¿no? Sedapal tampoco no es que sea muy veloz en eso. Entonces yo tengo que hacer el tratamiento de aguas hasta que me conecte a la matriz de Sedapal. Pero ellos no planificaban con suficiente tiempo todas las unidades de tratamiento que tienen que ir creciendo, porque una es para 10 casas y otras son para 100 casas, ¿no? Es mayor caudal. Entonces crearon un algoritmo utilizando toda la data, ¿ese soy yo? No. Es utilizando la data de proyectos pasados. Hicieron una primera corrida con el algoritmo, con un proyecto en Piura, y ahorraron en el orden de los 100.000 soles, solamente con la planificación. Entonces automatizaron el proceso, automatizaron ese proceso. De hecho hicieron otro proyecto, no sé si lo puse, creo que no lo puse, pero se los cuento. Hicieron otro proyecto porque el servicio de atención al cliente se saturaba con preguntas. Pero si uno evaluaba las preguntas,
eran normalmente las mismas. ¿Qué podían hacer? Una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te respondía las preguntas, ¿cómo puedo sacar el título de propiedad? Mire, lo que usted tiene que hacer es punto número 1, hacer tal cosa, punto número 2, tal cosa. Y las preguntas nuevas iban haciendo cada vez más inteligente a la inteligencia artificial. Y el servicio de atención al cliente redujo su tiempo, espero que no los hayan despedido por esta inteligencia artificial, no es así, pero redujo su tiempo y ahora pueden responder en menor cantidad de semanas las consultas a las personas. Estos son los pilares de nuestro programa, pero creo que por cuestiones de tiempo esto se puede pasar. Esto no es otra cosa que metodologías que utilizamos, etcétera, etcétera. Como hablamos de innovación, trabajamos siempre con herramientas tecnológicas. Entonces, todos los equipos, es como ustedes 5 son un equipo, pero adicionalmente hay un jugador extra que es la computadora. Entonces, estamos entrenando una inteligencia artificial para que pueda ayudarles a ustedes. Entonces, cuando queremos hacer un proceso de lluvia de ideas, utilizamos un software o una inteligencia artificial que hace lluvia de ideas. No es que haga la tarea por ustedes, pero sí lo que hace es ahorrarle tiempo para que ustedes no pierdan su tiempo, valga la redundancia, en cosas operativas. Entonces hacemos mucho ese trabajo de que el equipo trabaje cercano a herramientas tecnológicas todo el día. ChatGPT lo más común, pero de ahí hemos encontrado y tenemos un mapa muy grande para cada temática de trabajo. Luego, ¿qué creen que es innovación abierta? Les soplo un poquito la respuesta, está al otro lado de la innovación interna. ¿Alguna respuesta acerca de qué consideran que es innovación abierta? Aceptar un externo cambio. Exacto. ¿Y usted qué dijo, perdón? Aceptar de un externo las mejoras que proponen los cambios que requieren. Parcialmente. Externo es palabra clave. Innovación abierta es trabajar con todo aquel que está fuera de mis paredes. Alguien que lo hace mejor, que es transferir el riesgo. Transferir el riesgo es algo que el Estado hace siempre. Yo les conté, yo trabajé en Proinversión, ¿qué veíamos ahí? Asociaciones públicas-privadas y obras por impuesto, ¿verdad? Y lo que hace el Estado es decir, yo no soy especialista en hacer tren. ¿Quién sabe hacer un tren? X empresa. Quiero que me hagas un tren, pero quiero que lo hagas así. Y le da el contrato para que pueda hacer la construcción y muchas veces mantenimiento, operación, y así hacemos carreteras, creo que ha salido el Tren Macho también, así hacemos puertos, así hacemos aeropuertos, etc. No es lo que hacemos como Estado, transferir riesgos, porque el Estado dice, ya, yo no soy especialista en hacer aeropuertos y no me he creado para hacer aeropuertos. ¿Quién sabe hacer un aeropuerto? Tal empresa. Listo, quiero que me lo hagas así. Entonces, innovación abierta es lo mismo. Encuentran ustedes a una startup que 24/7 está haciendo un trabajo que no necesariamente es el expertise del banco, pero que el banco quiere hacer y se junta. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una startup boliviana que se llama Somos. ¿Y Somos qué es lo que hace? Ha digitalizado el pandero. Ustedes conocen el pandero, ¿no? Varios ahorramos y todos los meses a mí me toca un número. ¿Sí conocen el pandero? En Bolivia, ¿cómo se le llama? ¿Saben cómo se le llama en Bolivia? Rosca. En Bolivia es la rosca. Ellos han digitalizado el pandero o la rosca. Entonces, a través del aplicativo, nosotros 6 nos juntamos y decimos ya, vamos a hacer una rosca entre nosotros 6. Y depositamos directamente con esto. Si un banco, por ejemplo, y hay algunos bancos que quieren sumar este aplicativo para sus clientes, están trabajando con BCP, están trabajando con mi banco. Entonces, ellos dicen, yo no voy a desarrollar ese aplicativo. Probablemente ellos ya saben más. Me junto y genero una suerte de alianza, ¿verdad? Esa es innovación abierta. Trabajar con todo aquel que está haciendo 24/7 esa labor que yo necesito y formamos una unión. Esa es innovación abierta. Y son expertos. O sea, me valgo del expertise del otro. Me valgo del expertise del otro. Ese es el trabajo que hacemos. El corporativo o el socio, encontramos una startup y juntos trabajamos centrado en el usuario. Ese es el trabajo fundamentalmente. Este es un video que ustedes van a ver después, que lo voy a pasar. Les puse 4 características que tiene que tener la innovación abierta. Ya les hablé del riesgo. La otra es flexibilidad. ¿Saben por qué les puse claridad y flexibilidad? Por un concepto que les conté hace un momento. El concepto de los animales distintos en la sabana. El corporativo y las startups tienen 2 culturas totalmente diferentes. Y eso es natural y eso está bien, porque el avance se da en la diferencia. Y eso está súper bien. Pero hay que tener también un concepto de empatía. Yo he estado en reuniones donde el corporativo ha sabido decirle a una startup, oye, yo puedo hacerlo solo, entonces firma esto.
Porque si yo quisiera, contrato a tales personas y lo hacemos igual que tú. Y eso espanta. Entonces es importante que exista una comunicación efectiva entre ambas partes y entiendan ninguno de los dos es mejor que el otro. O sea, la startup puede ser que sea más ágil, pero cuando una startup les pide estados financieros, probablemente el corporativo lo hace mucho mejor. Y los ratios financieros, el corporativo lo hace mejor. Entonces no es cuestión de quién gana, es cuestión de llegar a puntos medios y creo que eso a veces es lo más difícil. Por ejemplo, muchas veces, volviendo al tema legal, las áreas legales son las que ponen unas cláusulas infirmables para las startups. Muchas veces las áreas de contabilidad, cuando se está haciendo innovación abierta, quieren pagarle a la startup tratándola como proveedor, o sea, pagarle en 90 días. Claro, un corporativo puede aguantar 90 días sin la plata, pero una startup, a ver la liquidez de 90 días, ¿cómo le pagas a tu programador? ¿No? Entonces son dos cosas diferentes. Tienes que adaptarte para entender a la otra persona o a la otra empresa. Venture Building es hoy por hoy la frontera del conocimiento en materia de innovación. Venture Building es cuando una organización crea su propia startup. Eso es. Es como que el Banco de la Nación quiera sacar, imagínense que no existe Yape. Y alguien del Banco de la Nación que vio este problema jugando una pichanga, porque cuando hay pichanga, oye, no, yo no tengo plata, alguien tiene que hacer toda la chancha, dijo, oye, sería bacán que exista un aplicativo por donde tú pagues directamente, ¿no? Y alguien crea en el Banco de la Nación Yape, pero dice, Yape tiene que salir como si fuera una empresa autónoma. Eso es el Venture Building. Si ustedes hubieran creado Yape y lo sacan fuera del Banco de la Nación con otro manejo, sería bastante difícil, pero otro manejo y contratan a su founder y se mueve como startups, el Banco de la Nación hubiera hecho un Venture Building, es decir, creado otro negocio, ¿no? Ese es el Venture Building. Y es esto de aquí, y eso lo van a tener como parte un poco de la teoría de cómo es que se construyen estos Venture Buildings. Y este es el tema de ecosistema y cultura. Más allá de seguir dando discurso en materia de ecosistema y cultura que ya hablamos, les extiendo una invitación. Les hablé de la mezcladora hace un rato, ¿verdad? La mezcladora este año va a tener un evento a nivel latinoamericano. Están viniendo las empresas más importantes de construcción, pero de toda Latinoamérica. Progreso, que es la cementera más grande de Centroamérica, Leonard, que son el área de innovación de Vinci, que Vinci, si sacamos a China, probablemente la constructora más grande del mundo, y vamos a hacer un evento que se llama Building Latam Fest, y va a ser el 28 y 29 de noviembre en UTEC. Si quieren vincularse a innovación, ir a un evento, les interesa construcción y vivienda, bienvenido. Nosotros les extendemos la invitación para que puedan asistir. Pero el mensaje de ello es, tienen que vincularse. Sigan a UTEC Ventures en el LinkedIn. Si tienen Instagram, sigan en Instagram UTEC Ventures y la mezcladora. Y hay muchos eventos que hacemos abiertos al público. Una manera de ir incentivando sus ideas, su cabeza, sobre todo poniéndose preguntas, es involucrándose al ecosistema de innovación. Entonces eso vale muchísimo la pena. Creo que me quedan 5 minutos para un par de preguntas. ¿Hay alguna? Bueno, dígame. Bueno, FONAFE el año pasado hizo una revisión cuál es el sistema de madurez del Banco de la Nación. Y de 0 a 100 nosotros quedamos en 11%. ¿En cuánto? 11%, o sea, nos falta mucho. Son como unos pubers. Claro, que muchas de las debilidades quedan notadas, ¿no? Falta normativa, falta política de innovación, falta un plan de cultura, digamos, para meter cambiar la cultura de... Bueno, vamos todos a FONAFE ahorita, a reclamarle. Entonces, de ahí nos pusimos a averiguar cuánto más o menos es el proceso de madurez de innovación en una corporación. En el BCP dura como 5 años, en la caja de Arequipa duró como 4 años, una cosa así. Pero, por ejemplo, dentro de la política de innovación, que no hay política de innovación acá en el banco, a pesar de que está anotado en el plan estratégico, que somos una institución que va siempre a procesos innovadores, no tenemos, tenemos mucha resistencia con la misma gente del banco y a veces con la misma dirección. Entonces, pero hay un término que me llamó la atención que nos solicitaban crowdfunding. Quisiera que me expliquen cosas. Claro. El crowdfunding es un término bien sencillo. Es como que usted quiere una bicicleta y usted abre una colecta y todos financiamos su bicicleta. Es así. Como si usted en su aplicativo, hay aplicativos de crowdfunding. Son varias personas
recolectando dinero para una causa X, ¿no? Entonces, ese es el crowdfunding. Es una colecta, solo que le han puesto un nombre más interesante, nada más, pero no es otra cosa que una colecta. Exacto. Entonces, eso es el crowdfunding. No estoy enterado y no sabría, tendría que leer más, honestamente, para decirle por qué le han pedido crowdfunding al Banco de la Nación. No tengo idea. Ajá. Pero creo que hay un punto muy valioso de lo que usted menciona, varios, pero hay uno con el que me quiero quedar, que es precisamente que la innovación tiene un tiempo de madurez. Lo importante es empezar poco a poco. No es casualidad o no es azar que yo haya puesto ese orden de intraemprendimiento, innovación abierta, venture building. Cada uno tiene un nivel de madurez. Normalmente el corporativo, cuando recién comienza, nuestra sugerencia, porque nosotros también tenemos muchos clientes corporativos, nuestra sugerencia es empieza con los temas de cultura y comienza con intraemprendimiento. Y cuando comiences con intraemprendimiento e invites a tus trabajadores a que hagan soluciones a problemas existentes, no esperes en la primera camada que te saquen la solución que resuelva todo. Y si sale una buena solución, no esperes que prospere sin que le pongas dinero. O sea, tiene que haber una continuidad. Entonces, hay un flujo efectivamente de madurez. Claro, si usted mira a Mercedes, la marca de coches, Mercedes, por ejemplo, su área de innovación es enorme. Mercedes tiene intraemprendimiento para mejorar el asiento de cuero o el freno de de las llantas delanteras. Trabaja con startups externas, una startup que esté especializada en que el auto tenga una computadora que se maneje sola y frene si hay una persona delante. Trabaja invirtiendo en otras startups, o sea, tiene un fondo de inversión. También trabaja financiándole los doctorados a estudiantes de doctorado que están dirigidos a mejoras en los coches. Entonces, Mercedes, claro, es lo más maduro del mundo, pero hay organizaciones, quizás como el banco, que tienen que empezar poco a poco. El objetivo de esta charla era, aparte de depositar algunas preguntas, yo no tengo las respuestas, creo que sí puedo depositar preguntas en su cabeza y hacerlos pensar, es darles un norte. Haciendo un resumen de ello, lo primero es el tema de la estrategia. O sea, tienen que juntarse, conversar con el banco y saber hacia dónde quieren ir y en dónde van a enfocar la innovación. Si no, no hay norte. Si no, voy a hacer un carro chocón que va por aquí y por allá. Ahora, yo sé que el tema de estrategia, después vamos por ahí vi unas manos, estrategia en el Estado es bien complicado porque viene una cabeza y te resetea la máquina. Puedo darme esa libertad, ya que no estoy en el Estado, puedo darme la libertad de decir eso acá, apáguenme la cámara. Pero la continuidad en el Estado, a mí me ha pasado, yo lo he vivido en carne propia también, en un momento he sido funcionario público como ustedes, efectivamente se resetea la máquina con cada persona que viene, entonces blindar a veces es muy difícil. Entonces la continuidad en el Estado es heroica a veces, es un acto de heroísmo, pero sí es el primer paso. Y luego es construir los mecanismos. Por eso mi presentación terminó contándoles qué mecanismos hay. Intraemprendimiento, innovación abierta, venture building, no lo miren todavía porque incluso las empresas más maduras del país recién están entrando a venture building. Recién están entrando, acá no había venture building. Nosotros en UTEC tenemos ya 2 clientes haciendo venture building. Pero antes mi jefe y yo tuvimos que irnos, ni siquiera en Perú, tuvimos que irnos a San Diego a estudiar, a aprender en su momento cuando estudiamos en Estados Unidos ya habían como 300 venture buildings, y luego traer ese conocimiento acá y empezar a aprender y tropicalizarlo también. Entonces, está bien, yo creo que el hecho que FONAFE los haya evaluado y que ustedes tengan ese 12% es algo muy positivo. Porque hay algunos que ni siquiera quieren ver y quieren vivir más bien en la ceguera. Que te digan el 12% es muy bueno porque así se cambia. Entonces, eso es un gran primer paso, la evaluación. Lo siguiente es efectivamente empezar a diseñar una estrategia. Lo otro que usted dijo respecto a la resistencia, uno tiene que asimilarla. Es lo natural, lo que va a pasar. Y la resistencia no solamente, no podría venir también porque hay un temor, ¿no? El temor natural que alguien puede sentir, puedo perder mi trabajo, es natural. Uno tiene que aprender a convivir con la resistencia y por eso la parte más difícil de mi trabajo, le diría yo, es lo que se llama, no sé cómo se dice en español, pero es el politics, es la diplomacia. Convencer a las personas, llevarlas poco a poco,
Eso es lo más difícil en materia de innovación muchas veces. Y a veces nosotros tenemos un cliente muy grande que no tenía área de innovación y fue otro gerente el que empezó ese trabajo. Entonces, ¿qué le quiero decir con ello? Que a veces tiene que haber un grupo de personas que solamente movidos por un propósito interno dicen vamos a hacer algo y empezamos a trabajar. Muchas veces así comienza la innovación. Yo comencé la charla contándoles que UTEC Ventures fuimos una aceleradora y que ahora tenemos 8 programas y pasamos de 3, 4 personas en 10 años a ser 34 personas. Y eso, que no estoy contando los que hay recibos por honorarios, ahí deberían ser más, ¿no? Porque a veces contratamos diseñadores, programadores y que entran y salen, ¿no? Con consultorías. Pero eso se debe fundamentalmente al hecho que gente se arriesgó. Ese es un tema importante, ¿no? Entonces, si no hay un área de innovación, lo que yo también le diría como último punto antes de cerrar es que es importante que miren lo que están haciendo otros. Por eso mencioné adrede Banco Estado de Chile, que es un gran... Chile es un gran referente. O sea, Chile abrió Corfo. Chile tiene una encuesta anual de innovación. Y si usted ve la encuesta anual, califican a todas sus organizaciones, ¿verdad? Públicas, privadas. Casi todas salen desaprobadas, menos Corfo. Corfo es la única organización en Innovación Chile que suele salir aprobada. Y nosotros hemos copiado en gran medida. Nosotros tenemos Startup Perú, pero primero estuvo Startup Chile. Y hemos aprendido mucho de ellos. Corfo en los 90 ya estaba haciendo ese trabajo. Startup Chile está en la bolsa de Nueva York. O sea, hay grandes diferencias. Entonces es importante aprender de lo que están haciendo otros ecosistemas de la región. O sea, Bogotá también está haciendo muchas cosas. Entonces, eso creo que es algo muy importante. ¿Y saben con quién pueden hablar? Con COFIDE, nuestro banco de desarrollo de segundo piso. COFIDE tiene ahora el fondo de fondos, que no tiene Chile, que nosotros tenemos un fondo de fondos. Entonces, COFIDE recolecta el fondo y luego se lo da a diferentes inversionistas. Si ustedes hablan con COFIDE, ellos le van a contar cómo aprendieron de otros. Esa es la clave. Esa es la clave muchas veces. Tocar las puertas y sentarse en el conocimiento que ya tuvo otro. Eso le diría yo. Pero eso que usted dice del 12%, creo que es un gran primer paso. ¿Qué es? 11. 20. ¿Cuánto fue? 11, 20. Bueno, igual están desaprobados. Dígame. Permitir que los jubilados que han venido a arreglar problemas de trabajo en el banco sean el mecanismo de inserción con las nuevas tecnologías. Porque ellos vienen y se llevan la sabiduría. Jubilados de 73, 75 años. Y están arreglando lo trabajado en pandemia. Trabajadores jubilados. Claro, tienen 73 años, 75 años. Ellos se fueron antes de la pandemia y han vuelto a arreglar los problemas. ¿Cómo hacer que esa sabiduría se engarce con las nuevas tecnologías? Y que cuando se hace mecanismo de mejora a los que están en el trabajo de a pie, en su lugar, sean convocados por algún punto referencial, no para todos. Porque no se puede ejecutar una construcción de 20 pisos si no hay zapatos, usted lo dijo, ¿no es cierto? Y el tema del agua es vital. SEDAPAC está haciendo la reestructuración sin que lo piden los usuarios donde termina el tren, ¿no? Y ahí termino ahí con más detalles porque he asesorado empresas de 20 pisos en Cuba con Arenales, que es otro tema de la construcción. Listo. Bueno, eso es lo que concierne. Ha sido un gusto venir acá al Banco de la Nación. Qué bueno que estén haciendo esta clase de actividades. Espero que tengan una buena semana y nos vemos pronto.